Queridos hermanos y amigos, estamos en un día que se conoce universalmente como el Domingo de Resurrección. En esa fecha, el mundo llamado cristiano recuerda especialmente o de una forma más especial el hecho admirable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, debiéramos aproximarnos a ella, no solo desde el recuerdo histórico, no solo desde los aplausos que algunos dan al resucitado, no solo desde la expresión que muchos creyentes decimos hoy al encontrarnos o dicen al encontrarse unos con otros, el Señor ha resucitado. Todo esto es bueno, pero yo quiero llamar vuestra atención a una aproximación a la resurrección de Cristo desde la última parte de un versículo. El versículo que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos, en el capítulo 4 y en el versículo 25, que dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando leo el texto, esa breve frase del cierre de un párrafo de la epístola a los Romanos en la que Pablo ha estado hablando de las consecuencias de la obra redentora de Jesucristo, en esa frase sencilla final del pasaje de Pablo encuentro tres cosas. En primer lugar está la verdad, resucitó. En segundo lugar está la consecuencia, resucitó para nuestra justificación. Y en tercer lugar está la necesidad de que nosotros entendamos bien todo ese complejo asunto de la obra salvadora y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me acerco al texto y encuentro en él una frase precisa, concreta, en donde el apóstol Pablo dice: resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo abre a Dios la posibilidad de la justificación por la fe. No podemos olvidarnos que la salvación en el plano del propósito salvador de Dios, del plan eterno de redención, comienza en la relación del hombre por un acto de fe. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, la fe es el instrumento, la gracia es la razón de la salvación y el descanso de la salvación. Pero hay algo muy enfático en esta expresión de Pablo. Es verdad que no puede haber salvación, perdón de pecados, si no es que Cristo murió ocupando el lugar del pecador. Sin la sustitución no hay salvación. Dios no puede perdonar pecados. Alguien me dice, ¿pero qué dice este hombre? No puede perdonar pecados de por sí mismo si no se ha satisfecho la deuda del pecado. La Biblia enseña que Dios en el origen de la creación del hombre estableció esta verdad y esta determinación de su justicia. La paga del pecado es muerte. Luego, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no solamente muere a nuestro favor, muere en nuestro lugar. Y cuando Él ocupa el lugar del pecador, y el pecador acepta esa sustitución por la fe, Dios cancela la responsabilidad penal del pecado para esa persona. Y esa persona puede decir con segura certeza y con tremenda gratitud: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todavía más, me acerco al Señor. Él ofrece el perdón de pecados y la vida eterna. Yo necesito concurrir a Él por la fe y esperar que en su gracia otorgue magnánimamente, en misericordia, eso que Él ha prometido. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y de pronto yo veo que en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario,
Dios ha transferido a la responsabilidad de Cristo mi responsabilidad por mis pecados. Y digo, sí, Señor, sin posibilidad alguna de satisfacer mi deuda, acepto la satisfacción que tú has hecho ocupando mi lugar. Y Dios no me declara justo, me justifica. Yo sigo siendo un pecador. Pero la justificación, que es algo que no se entiende demasiado y se enseña de una forma muy extraña en algunos momentos, la justificación es el acto judicial de Dios, mediante el cual, examinada la vida de una persona frente a las demandas suyas en cuanto a la satisfacción penal del pecado, la encuentra exenta de deuda y satisfecha y cancelada esa responsabilidad para con él. Dios me llama al tribunal suyo, examina mi vida y tendría que determinar en su justicia, es pecador, debe irse al infierno. Permíteme ilustrarlo de otra manera para que todos lo entendamos bien. Imagínate por un momento que el acusador de los hermanos, todos sabéis quién es, Satanás, llama al tribunal divino de la justicia eterna e infinita de Dios y le pide que comparezca para juzgar los actos delictivos y pecaminosos de una persona. Y en ese momento menciona mi nombre delante del juez de cielos y tierra y le pregunta, ¿tú conoces a un hombre que se llama Samuel Pérez Millos? Y el Dios de la Biblia le contesta, estoy suponiendo, estoy haciendo una parábola, alegorizando algo. El Dios de la Biblia le contesta, sí, lo conozco. Y el tentador, el acusador mío, le dice, ¿y tú sabes que es un pecador? Tú sabes que por mucho que él hable, no está viviendo una vida de integridad en tu presencia. Tú sabes que se ha desviado muchas veces de tus demandas. Tú sabes que no es un ejemplo muchas veces para la sociedad en donde vive, y Dios le dice, sí, yo sé eso. Entonces mi acusador dice a Dios, ahora tú has decretado, has determinado, has establecido que todo aquel que peque debe morir. La paga del pecado es la muerte, y yo vengo a pedirte que ejecutes tu justicia. Y el Dios de la Biblia, justo y perfecto, dice, es verdad. Es pecador, debe morir. Y de pronto, ahí en el cielo se levanta alguien y dice, señalándole al Padre Eterno sus manos taladradas, dice, yo soy ese hombre. Y yo puedo decir con gratitud, con lágrimas de emoción en mis ojos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Oh, qué enorme bendición! Dios me justifica porque no hay ninguna declaración legal contra aquel cuyos pecados han sido extinguidos en Jesucristo. Por eso, la fe descansa en un hecho evidente. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. De otra manera, estamos todavía en nuestros pecados. Dice Pablo en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 17. Una fe sin Cristo es una fe muerta. Una fe sin el resucitado es una fe en donde carece de asentamiento personal. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo voy a decir de otra manera. El que cree tiene el perdón de los pecados, la vida eterna y también la seguridad de salvación. Oh, déjame por favor, frente a muchos que dicen que la salvación puede perderse, déjame recordarte el versículo que mencioné antes del capítulo 8 de esta carta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De otra manera, qué bendito evangelio tengo para predicar. Un hombre lleno de miedo dice al apóstol, ¿qué haré para ser salvo? Y la respuesta del apóstol es sencilla.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, la resurrección de Cristo, que es un hecho histórico, es también un acontecimiento profetizado. Yo voy a las profecías y encuentro que muchas veces hay referencia a la resurrección de Cristo. ¿Por qué buscar muchos textos que van a ocupar nuestra mente en algo que es muy sencillo de demostrar en la profecía? Me voy al Salmo 16 y versículo 10, en donde el Señor, representado ahí en el Salmo, dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sigo al Señor en su camino durante su ministerio y escucho sus palabras afirmativas. Seré entregado en manos de pecadores, seré crucificado, pero al tercer día resucitará. Voy y le acompaño en el camino a Emaús. Hay dos que van discutiendo entre sí por el camino. Para ellos, el Cristo que habían conocido era el Cristo histórico. Ellos pensaban en un Cristo religioso que sería el Mesías triunfador y victorioso, y resulta que lo habían tomado, lo habían puesto en una cruz, lo habían crucificado y estaba muerto. ¿Qué hizo Jesús? Dice que tomó las Escrituras desde Moisés en adelante, pasando por todos los profetas, y les predicó que en la profecía estaba anunciado la muerte del Señor Jesucristo. Me acerco a la tumba. En el entorno del lugar donde había sido sepultado hay una mujer que conoce enormemente al Señor. Había sido bendecida por Él y de pronto esa mujer se encuentra con el Cristo resucitado y lo confunde con aquel cuidador del huerto y le pregunta: Señor, si tú has llevado, dime dónde lo pusiste para que yo lo lleve. Pero María, ¿no conoces a Jesús? Claro que sí. Pero aquel resucitado Señor estaba presentándose como a los discípulos de Emaús de otra forma, en otro aspecto. Ninguno de los del entorno próximo a Cristo creían en la resurrección del Señor. Y de pronto, esas mujeres llevan el testimonio, junto a María, pero las mujeres que van al sepulcro llevan el testimonio de la resurrección y dicen a los suyos: el Señor ha resucitado. Luego, a lo largo de los días siguientes, Cristo se aparece a María Magdalena, Cristo se aparece a las mujeres, Cristo se aparece a Pedro, Cristo se aparece a los discípulos de Emaús, Cristo se aparece a los apóstoles juntos, Cristo se aparece a más de 500 personas y finalmente Cristo, el Cristo resucitado, se apareció a Pablo en el camino a Damasco. ¡Qué bendición, qué evidencia, qué seguridad! Cristo ha resucitado. Y la mentira de los fariseos que procuraban justificar la tumba vacía, diciendo: lo han robado el cuerpo los discípulos, es la gran mentira de la historia, producto de Satanás derrotado y vencido por Cristo en una cruz. Pasemos al segundo punto. Cristo resucitó. Segundo aspecto del versículo: ¿cuál es la consecuencia? Como Cristo resucitó, nosotros podemos tener vida eterna. Notad algo. Cristo dice en su ministerio: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cristo dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os daré descanso. Ahora, mis queridos hermanos, la vida eterna es vida privativa y potestativa de Dios, porque solo Dios es eterno. La vida de Dios que corresponde a Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios es el gran yo soy, es decir, el que vive siempre en tiempo presente. Su vida eterna como tal no es posible que la experimente ningún ser temporal, ni ángeles ni hombres, porque todos hemos tenido origen. Pero Cristo promete vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios tiene en su vida dos fundamentos especiales: la esencia expresada en la Biblia por lo que se llaman atributos incomunicables y la naturaleza. Cristo, como Dios, tiene la esencia divina y la naturaleza divina, es decir, los elementos formales de la vida de Dios. Y de pronto,
Como dice Juan, en él estaba la vida. Y de pronto yo voy a Cristo por la fe. Deposito mi confianza, mi fe, entrego mi vida al Salvador. Y el Espíritu Santo de Dios toma a ese cadáver espiritual y lo coloca sobre Cristo. Y en contacto con la piedra viva, esa piedra que es muerta por condición natural, recibe la vida. ¿Qué vida? Pedro lo dice. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina se manifiesta, se revela, se expresa mediante atributos que se llaman comunicables. Y esos atributos son aquellas perfecciones que existen en Dios en grado infinito y se comunican al hombre en grado limitado. Dios es amor, naturalmente que sí, pero Pablo dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo vengo en vinculación con Cristo a ser participante de esa naturaleza, por tanto, participante de la vida eterna. Implantados en Cristo para tener vida. ¿Y qué vida? Mirad, a veces nosotros tenemos una distorsión tremenda en cuanto a la experiencia de vida cristiana. Creemos que el cristiano es un hombre de rostro largo, serio siempre, sin que se ría nunca, siempre amargado. Un cristiano amargado es un triste testimonio para el mundo. Porque Jesús dijo, he venido para que tengan vida. ¿Y qué vida? Para que la tengan en abundancia. Ahora algo más. Unido a Cristo no solo tengo vida abundante, tengo una vida de libertad. Notad lo que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 8 y versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Déjamelo traducir de otra manera. Solo cuando el Hijo te liberta, eres libre. Cuando estás en Cristo, tienes primeramente la libertad del poder del pecado. Tienes también libertad en cuanto a responsabilidad penal por el pecado. Y tu vida se convierte en una vida de libertad. No permitas, dice Pablo, que nadie coloque sobre ti yugos de esclavitud. ¿Cuántas veces el creyente abandona la libertad en Cristo por la religión? Quiero decirte con toda solemnidad, pero con toda certeza, que cristianismo no es religión. Que cristianismo es vivir a Cristo. ¿Y cuántas veces la religión golpea la vida de los creyentes? Y coloca preceptos que son costumbres y obligaciones que son formas. Y esclaviza con cadenas que salen de la mente de los hombres, pero que no corresponden para nada al propósito de Dios. Y Pablo dice a los Gálatas, no permitas eso. No permitas que nadie ponga formas esclavizantes en tu vida. Los judaizantes venían para decir que no solamente la gracia salva, había que guardar la ley y ser circuncidados. Oh, mis hermanos, no se han extinguido todavía este tipo de personas. Gente que coloca ley y normas estrictas y rígidas. No importa que la persona que vive angustiada no ame a sus hermanos. Ellos son gozosos, están reconocidos por todo aquel que acepte las normas de esclavitud religiosa. Libérate de eso, porque Cristo te ha dado una nueva posición en Él. ¿Cuál es la posición del cristiano? Bueno, escúchalo. Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6, que cuando nosotros hemos creído en Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Oh, no te olvides de esto, por favor. La salvación no es simplemente un cambio, es una resurrección espiritual. Aquel que está muerto en delitos y pecados entra en contacto con la vida y es resucitado con Cristo y puesto en Cristo, que está ya en los lugares celestiales. Cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, tenemos ahí un versículo predilecto para muchos predicadores rígidos y dogmáticos. Buscad las cosas de arriba. Bueno, está muy bien. Es verdad. ¿Cuáles son las cosas de arriba?
bueno, no ir a este lugar, no ir al otro, no hacer esto, no hacer aquello. No, 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 no. Tú no tienes que esforzarte para buscar las cosas de arriba porque tú estás arriba ya, sentado con Cristo en los lugares celestiales. Por eso puedes ver las cosas de arriba, porque están en el plano de tu visión. De manera que la resurrección de Cristo y la vida de Cristo produce un carácter nuevo y una posición nueva, pero también un principio esencial de vida. ¿Has creído en Cristo? Escucha cómo es la vida cristiana. Porque para mí el vivir es Cristo. El propósito de Dios no es hacer protestantes o evangélicos. El propósito de Dios, Romanos 8, 26, 29, es que cada uno de nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Algo más. Cuando tú vives la experiencia de la resurrección de Cristo, vives la comunicación del poder de Dios por medio de Cristo. El discurso de Cristo después de la cruz es un discurso de poder. Escúchalo en las palabras del Señor cuando establece lo que se llama la Gran Comisión. Id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Dónde está el poder? Escúchalo antes. Antes de establecer esa comisión, Cristo dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Acude, por favor, a la enseñanza de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 5, versículos 11 en adelante. Después de la obra redentora de Jesucristo, de la humillación, de la entrega a la muerte, Dios le dio el nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oh, mis queridos hermanos, hay personas corriendo hoy en el mundo llamado evangélico, buscando el poder del Espíritu, en manifestaciones espectaculares. ¡Oh, qué culto poderoso! Porque se han caído 20 al suelo. Eso es mentira, espiritualmente hablando. Buscando a ver el domingo que viene qué cosa ocurrirá en la congregación. Escúchame, por favor. El poder para la vida cristiana, para la iglesia de Cristo, no está en otro que en Jesús. Escucha las palabras de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Espíritu Santo no comunica poder. Claro que sí. Pero él, dice Cristo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Solo el Señor Jesucristo ha recibido el poder supremo y como mediador entre Dios y los hombres, conduce ese poder para que sea la experiencia del hombre. Pero ese poder te va a permitir una vida nueva. En Romanos dice, 5:5, dice el apóstol Pablo que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mirad, queridos hermanos, queridos amigos, pastores de las iglesias, ancianos de las iglesias, líderes de las iglesias. La iglesia de Cristo se distingue en el mundo, no tanto por lo que predica, sino por lo que ama. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. El amor bien entendido no transige con nadie que quebrante la palabra. Pero el amor bien entendido ama sin reservas a todo aquel que es hijo de Dios, nacido de nuevo. El poder del resucitado me va a dar otro tipo de poder también, que es el poder de la seguridad. Escucho al Señor, mis ovejas están en mi mano. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Me voy al Salmo 23, el Salmo del pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Es el cuidado admirable del resucitado Señor. Mi mano en su mano. En la mano omnipotente que creó los cielos y la tierra, puedo descansar en él. Y cuando vengan las pruebas y las lágrimas y las tragedias de la vida,
Cuando haya preguntas que no tienen respuesta, me aferro al Señor. Y le digo, Señor, quiero experimentar el poder de tu gracia. Algunos dicen que no tengo que preguntar al Señor ¿por qué? En mis angustias, sino ¿para qué? Yo admiro a estos héroes de la fe. Son colosos de la fe. Ellos pueden preguntar a Dios el objetivo de la prueba. Yo quiero saber la razón de la prueba. ¿Hago mal preguntar por qué? No, Santiago me lo dice. Santiago me dice que cuando yo tenga alguna prueba y no entienda, pregúntale a Dios, que no se va a enfadar conmigo. ¡Qué fantástico! El resucitado alienta mi vida y yo no estoy solo. El Señor está conmigo. Y Cristo dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y puedo decir como el salmista, el Señor es mi fortaleza, mi custodia, mi ayuda, y en Él estoy seguro. Por tanto, la satisfacción es continua. ¿Tienes problemas en tu vida? ¿Has llorado esta semana? ¿Sientes tu alma estremecida por circunstancias adversas? Escucha al resucitado. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Finalmente, el resucitado me da poder de esperanza. Levanto mis ojos en medio de las crisis actuales y los pongo en la patria del cielo. Y escucho al Señor, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y pienso en la ciudad celestial, y en la calle de oro, y en las puertas de perlas, y en la gloria del cielo, y en la paz del lugar, y en el reposo celestial. ¿Es eso lo que espero? No es eso, aunque indudablemente lo comprende. La esperanza del creyente es Cristo. Escucha la Escritura. Cristo es en vosotros. Esperanza de gloria. ¡Qué fantástico bendición la resurrección de Jesús! Por tanto, tengo una necesidad. Vivir al resucitado en mi experiencia personal de vida. Ser libre por el resucitado del sistema religioso. Vivir en la libertad del pecado y tener un compromiso real con Él. Y termino recordándoos aquellas palabras de Pablo: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay una película que ha sido aplaudida por algunos, despreciada por otros, maltratada por muchos. Es aquella película antigua de Mel Gibson sobre la pasión. Me impacta el último fotograma, cuando en un haz luminoso se ve una mano horadada por los clavos de una cruz. Así necesito ver yo la mano omnipotente del Todopoderoso Dios, de Jesucristo, mi Señor resucitado, para poder decir, como dice Pablo, gracias, Señor, porque Él fue muerto por mis transgresiones, pero resucitado para mi justificación. A Él la gloria, a nosotros sus bendiciones, por Cristo Jesús.